Descubierto, 2 horas de meditación estoica que transforman tu sueño y liberan la ansiedad nocturna. Ricardo miraba el horizonte desde la hermosa finca que una vez vibraba con risas y amor, ahora predominada por el silencio tras la muerte de su abuela. El azul del cielo contrastaba con la inquietud en su interior. A sus 28 años, se sentía como un prisionero de su propia vida, encadenado a un trabajo corporativo que drenaba su alma. Las noches eran eternas, el insomnio era su único compañero, un eco de las expectativas que le habían sido impuestas y un reflejo de sus propios temores y berrinches. Una tarde, mientras sus manos se hundían en la tierra de los cultivos de aguacate que su abuelo había cuidado con devoción, doña Teresa apareció. Su figura encorvada y su mirada sabia exploraron el rostro de Ricardo, notando la tormenta que lo habitaba. Los jóvenes se ven perdidos en el laberinto del éxito, dijo con voz suave, su invocación evocando recuerdos de su juventud, donde la meditación estoica le ayuda a desafiar la adversidad. ¿Y si te dijera que el silencio puede ser tu respuesta? En su corazón, Ricardo sintió un destello de esperanza que inmediatamente se apagó por el miedo al juicio. ¿Qué pensaría su jefe al conocer que estaba meditando? La presión de sobresalir lo empujaba a conformarse con una vida que no deseaba. Las horas pasaron, pero el peso en su pecho no disminuyó. Esa noche, los ecos de su abuela volvieron a atormentarlo, recordándole la importancia de ser fiel a uno mismo. En su mente, la imagen de su familia se convirtió en un círculo de presión, el deber de ser un profesional exitoso, el legado del agricultor que entendía la vida. La lucha interna lo fue desgastando. En una reunión importante, su jefe había desafiado al equipo a proponer ideas innovadoras. Ricardo sabía que esta podría ser la oportunidad que lo sacudiera del letargo, pero las dudas lo aplastaban. Su respiración se tornaba irregular, el sudor en su frente desnudaba su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo se sintió en un trance, atrapado entre la mediocridad y su deseo de destacarse. La voz de doña Teresa resonaba en su mente, y los ejemplos del pasado enviaban escalofríos por su espina dorsal. Al día siguiente, con un tenue amanecer asomándose, el eco de la meditación continuaba persiguiéndolo. Sin embargo, cuando el reloj marcó la hora de su presentación, las sombras de la incertidumbre envolvieron su ser. Mirando las caras expectantes de sus compañeros y del jefe, la presión se tornó asfixiante. ¿Se atrevería a ser verdadero consigo mismo? La lucha entre cumplir las expectativas familiares y perseguir su propio camino se tornaba acuciante. Cada palabra que hacía falta le hablaba de su lealtad hacia su abuela, pero el peso de su propia ambición le hacía temer que se abriría una puerta que no podría cerrar. Con el miedo oprimiéndolo y la esperanza parpadeando tenuemente, Ricardo se preparó para dar el paso más importante de su vida, sintiendo el futuro acechando como una sombra. Su mente erraba entre un anhelo profundo y un desasosiego abrumador, mientras la agitación interior crecía, llevándolo a un precipicio emocional. ¿Podría realmente lograr sus objetivos sin traicionar las raíces que tanto amaba? Ricardo respiró hondo, sintiendo el aire frío de la mañana acariciar su rostro. La sala estaba repleta de miradas fijas en él, cada una cargada de expectativas. Intentó recordar las palabras de doña Teresa, pero su mente se nubló ante la presión de demostrar su valía. Sin embargo, en el rincón más recóndito de su ser, una voz interna comenzaba insistentemente a despertarlo: sé tú mismo. El tiempo se detuvo mientras su jefe abría la reunión. La tensión era palpable. No era solo una evaluación de su desempeño, era el reflejo de todo lo que había luchado y lo que aún anhelaba. Mientras el jefe hablaba sobre tendencias de mercado y nuevas estrategias, Ricardo comenzó a trazar en su mente un mapa de su verdad. ¿Qué quieres realmente?, se preguntó, y en esa sola pregunta, la certera confusión de su alma se tornó en claridad. Se dio cuenta de que sus ideas vívidas sobre innovaciones podían ser la solución que el equipo necesitaba. El circo del poder y la jerarquía corporate ya no lo asustaban, lo que le importaba ahora era encontrar su voz. Cuando su momento llegó, pudo notar un cambio en su postura. Desde el fondo de su ser, un torrente de palabras fluyó con pasión y autenticidad. Su propuesta no solo era interesante, era auténtica, un eco de lo que su abuela había fomentado en él, el coraje de ser quien realmente era, más allá de las sombras de su pasado. A medida que presentaba, sus compañeros comenzaron a mostrar interés. La chispa de la inspiración crecía en sus rostros. Aquel diálogo, antes oscuro e incierto, parecía convertirse en una creación colectiva. Ricardo sentía que el silencio que alguna vez lo ahogó comenzaba a disiparse. Había encontrado su centro, y era embriagador. La meditación que había pospuesto se convirtió en su refugio.
Allí había hallado su esencia, el resto de la reunión se convirtió en un ciclo de intercambio de ideas, un baile de creatividad que fluyó sin esfuerzo. Sin embargo, al final, cuando escuchó los comentarios de su jefe, la incertidumbre regresó como un eco distante. Interesante, pero la palabra que seguía era una ráfaga helada. Necesitamos algo más arriesgado, más alineado a lo que buscamos. Fue como una sacudida cruel que le recordó la delgada línea entre el éxito y la decepción. Una ráfaga de desánimo lo rodeó, pero a pesar de ese instante, algo dentro de él resistió. Esto no es el final, se dijo. La certeza de que su propuesta había despertado una parte del que había estado dormida lo llenó de nuevo de energía. Había hecho un primer paso, y esos pasos, aunque frágiles, eran suyos. Sus labios dibujaron una leve sonrisa mientras abandonaba la sala de juntas, energizado por la posibilidad, más tarde, en su hogar, pensó en lo aprendido. Comenzó a diseñar un diario donde plasmaría cada reflexión, cada idea, cada sensación vivida. A partir de ese día, cada meditación sería un paso hacia su desarrollo personal. Sabía que debía ser un plan, no solo para su carrera, sino para construir la vida que realmente deseaba. Sin embargo, el regreso a la rutina, la presión del trabajo y la necesidad de cumplir expectativas aún lo atormentaban, y así, al poner su pluma en el papel una vez más, una nueva pregunta emergía de su interior: ¿qué pasaría si el camino hacia la realización personal fuera también el camino hacia el verdadero éxito profesional? La búsqueda de respuestas lo instigó a explorar nuevas dimensiones de su espíritu y su carrera, mostrando que el siguiente desafío sería mucho más profundo y revelador de lo que se imaginaba. Estaba listo para enfrentar no solo sus inseguridades, sino también aquellos que se interponían en su camino hacia el autodescubrimiento. Ricardo se despertó al amanecer, la luz filtrándose por la ventana como un presagio. Sintió la energía acumulada de las ideas que lo habían acompañado en su jornada de reflexión. La meditación se había tornado en un ancla emocional y mental. Era el momento de profundizar sus conocimientos en estoicismo, una filosofía que prometía liberar sus cadenas internas. En su diario, nuevamente comenzó a trazar sus inquietudes. Con cada página, la angustia por cumplir con las expectativas ajenas se desdibujaba. A medida que escribía, se duplicaba su compromiso de no solo ser un observador pasivo de su vida, sino un protagonista activo. Si quiero que cambie todo, tengo que empezar por mí, se repetía como un mantra. En la oficina, en medio de la vorágine de correos y reuniones, descubrió que no podía evitar ser arrastrado por la rutina. Sin embargo, esta vez, no permitió que la presión lo desbordara. Adoptó lo aprendido en sus momentos de calma. Le pidió a su jefe concretar otra reunión para revisar sus propuestas. La decisión no fue sencilla, hablarle de nuevo significaba arriesgarse a un rechazo más doloroso. Pero se dio cuenta de que la mediocridad no era su destino. En su presentación, planeó llevar una nueva perspectiva. Con el estoicismo como fundamento, decidió estructurar su propuesta en torno a la resiliencia empresarial. Debemos aprender a adaptarnos como lo hacen los ríos ante las rocas, comenzaría su intervención. Hablaba de flujo y de resistencia, de la importancia de ser flexibles sin perder de vista el objetivo final. Algo en él había cambiado, la ansiedad inicial se había transformado en determinación. El día de la reunión llegó, y Ricardo notó un cosquilleo en su estómago, pero esta vez era diferente. En lugar de temer a los ojos que lo escrutaban, se sintió impulsado por su verdad. Cada comentario que recibía se convirtió en un escalón que le permitía ascender hacia un nuevo nivel de comprensión. Mientras desarrollaba su presentación, comenzó a escuchar a los demás de forma activa. En ese intercambio, la creatividad emergió como nunca antes, y las ideas tomaron forma a partir de sus aportes conjuntos. Al final de la sesión, su jefe apreció la valía de su propuesta. Sin embargo, el reconocimiento no fue absoluto. Es una perspectiva interesante, pero aún es prematuro. Necesitamos más investigación, dijo con cautela. Aunque esta vez la crítica se sentía menos como agonía y más como combustible. Ricardo decidió no conformarse con ese veredicto. Tenía que transformar ese más en acción. En su camino a casa, una idea resplandecía en su mente: no iba a esperar más. En vez de pasar días esperando que la validación ajena lo liberara, mejor pasaría las próximas semanas investigando y trabajando sin descanso en su idea. De ese modo, su propuesta tendría un sustento sólido. Dedicó horas a leer sobre resiliencia, innovaciones empresariales, y especialmente, sobre las filosofías estoicas que lo inspiraban. Sin embargo, una lucha interna comenzó a surgir. A su alrededor, los colegas parecían más enfocados en construir y reforzar una imagen profesional que en realmente conectar con su esencia. Ricardo sintió la presión del entorno. Las expectativas superficiales no eran compatibles con la profundidad de su compromiso personal. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para seguir fiel a sus principios sin sucumbir a la presión del éxito material. La tensión en su pecho aumentó mientras examinaba sus decisiones. La pregunta se impuso con fuerza: ¿se convertiría en un líder auténtico o en un eco de las prácticas arcaicas que tanto despreciaba?
Al llegar a casa, comenzó a escribir en su diario de nuevo. Las palabras fluyeron con peligroso fervor. Había llegado el momento de ser honesto, no solo con los demás, sino también consigo mismo, con claridad, perspicacia y un nuevo propósito, formuló su estrategia: voy a cuestionar todo lo que he dado por sentado. Con eso, cerró su diario, pero la incertidumbre continuaba a su lado. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas empezaba. Había que observar y analizar al entorno. La auténtica batalla por su desarrollo personal y profesional estaba en sus primeras etapas, y su alma exigía más de lo saboreado. Dando pasos firmes hacia el futuro, se cuestionó: ¿estaré listo para confrontar los límites que me imponen otros, así como los miedos que residen dentro de mí? Una serie de decisiones se dibujaban en el horizonte, y la pregunta seguía resonando, cada vez más imponente. ¿Realmente estaba preparado para ese viaje? Cada mañana, Ricardo se sumergía en un océano de libros, especialmente entre aquellos que trataban sobre estoicismo y desarrollo personal. Las enseñanzas se entrelazaban en su mente y comenzaban a forjar un nuevo camino. Ante cada pasaje leído, se dio cuenta de que el conocimiento no era solo información, sino una herramienta que podía utilizar para moldear su realidad. Programó un tiempo específico cada jornada, en las primeras horas del día, para meditar sobre los principios estoicos que capturaban su atención. Hoy, sentado en el rincón de su sala, con la luz suave del amanecer bañando su rostro, tomó una respiración profunda. La vida es lo que tú haces de ella, reflexionó sobre una cita que había encontrado recientemente. Esta idea latía en él, impulsándolo a actuar de manera decisiva. La meditación se volvió no solo una práctica, sino un ritual esencial que lo anclaba a su propósito. Con cada sesión de contemplación, se enfrentaba a sus propios demonios, el miedo al fracaso y el anhelo de aprobación. A medida que esos pensamientos se desvanecían, comenzó a vislumbrar su futuro, un escenario donde sus ideas, su voz y su autenticidad podían resonar. No obstante, a cada paso que daba hacia ese horizonte, una voz interna lo retaba: ¿qué pasará si no eres suficiente? Esto lo atrajo a un dilema profundo: la búsqueda de reconocimiento personal versus el deseo de ser un líder auténtico. Era un dilema cuya respuesta buscaba con fervor, y sabía que comenzaba su batalla interior. Decidido a confrontar sus dudas, anotó en su diario una estrategia para su próxima reunión. No quería ser solo el Ricardo que presentaba propuestas, quería ser el Ricardo que desafiaba, preguntaba y construía el diálogo. Escribir se convirtió en su forma de estructurar sus pensamientos caóticos, y en el papel encontró claridad. Voy a atreverme a estar en desacuerdo, se dijo. Esa resolución lo empoderaba, sabiendo que ser auténtico podría costarle más que un simple rechazo. Al volver al trabajo, la atmósfera era densa. Observó sus alrededores y vio a sus compañeros atrapados en un ciclo constante de competencia, sus corazones latían por un éxito efímero. Un momento de conexión con su visión personal se volvió crucial. En lugar de ser parte del rebaño, se planteó cómo podría transformar la cultura en la que estaba inmerso. Tener conversaciones significativas y fomentar un entorno donde las ideas pudieran florecer sin temor al juicio. La próxima reunión sería su campo de prueba. Se preparó con rigor, no solo por la defensa de su propuesta, sino con el objetivo de abrir un espacio de diálogo. Cuando tomó la palabra, su voz vibró con pasión. Y aunque algunas miradas escépticas se fijaban en él, dejó atrás la inseguridad, transformando su vulnerabilidad en una fortaleza. Comenzó a cuestionar no solo su idea, sino también el enfoque tradicional de la organización. ¿Por qué no pensar de manera diferente?, preguntó, y la sala resonó con murmullos curiosos. Sin embargo, la reacción de su jefe fue un tanto furtiva. Interesante, pero esperamos resultados más concretos, dijo, y su voz, aunque educada, cargaba con la carga del conformismo. La dulce satisfacción del desafío se mezcló con la amargura de la duda. Ricardo sintió como sus esfuerzos eran minimizados nuevamente, pero en lugar de rendirse, sintió como la chispa de la resistencia crecía dentro de él. El camino apenas comenzaba. Después de la reunión, se quedó en su escritorio, revisando sus notas y los comentarios de sus compañeros. La presión interna que había sentido al principio se transformó en claridad. Se dio cuenta de que un cambio profundo requería más que una sola propuesta, necesitaba crear un movimiento de ideas, una red de colaboración. Se aventuró a contactar a otros colegas que parecían tener esas mismas inquietudes. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente, continuamente desafiándolo: ¿puedes soportar la resistencia del sistema sin sacrificar quién eres? Ricardo cerró su computadora, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. La jornada había sido un pequeño avance, pero el verdadero desafío de ser un líder auténtico sin apartarse de su esencia estaba aún por venir. Con esa reflexión, su determinación se encendió aún más, preparándolo para lo que se avecinaba. Mientras contemplaba la hoja en blanco de su diario, una idea sobresalió: he tomado el primer paso, pero debo admitir que estoy más lejos del final de lo que creía. La inquietud creció, y la tensión se hizo presente una vez más.
Podré mantener mi autenticidad frente a temores y presiones. La próxima fase de su viaje se anunciaba cargada de desafíos. Realmente cruzaría esa línea sin perderse a sí mismo en el proceso. El día siguiente amaneció con una atmósfera cargada de expectativas. Ricardo despertó con la determinación renovada de asumir el papel que había visualizado en su mente, el de un líder transformador. La reunión en la que había expuesto sus ideas empezó a tomar forma en su mente como un catalizador para el crecimiento, y aunque la respuesta de su jefe había sido tibia, sintió la emoción de lo que estaba por venir. Decidido a no dejarse llevar por la incertidumbre, se propuso no solo enriquecer la conversación que había empezado, sino también articular una visión más amplia que abarcara varias perspectivas dentro de su equipo. Comenzó a buscar momentos estratégicos a lo largo del día para dialogar con sus colegas. Con cada interacción, su confianza crecía, alimentada por la curiosidad genuina por sus ideas y el compromiso de construir un entorno colaborativo. Sin embargo, algo interno seguía resistiéndose. A medida que las horas avanzaban, el eco de su voz interior resonaba: ¿estás verdaderamente preparado para enfrentar la desaprobación? Aún así, buscar la aprobación externa ya no era su único motor. Ricardo se dio cuenta de que estaba desarrollando un impulso interno que superaba el temor al fracaso. Emprendió un ejercicio audaz: convocar a una sobremesa informal después del trabajo, invitando a sus compañeros a discutir no solo sobre proyectos, sino sobre cómo podían crear un espacio más inclusivo para el intercambio de ideas. Preparó su propuesta cuidadosamente, no con la esperanza de convencer, sino con la intención de abrir un diálogo honesto. Esto no es una batalla, es una exploración, pensó mientras escribía el correo. La sobremesa, sin embargo, se tornó compleja. Al principio, todo fluyó con naturalidad. Los rostros se iluminaban cuando comenzaban a compartir experiencias personales. Pero pronto, Ricardo se enfrentó a su mayor obstáculo: la resistencia a cambiar el status quo. Algunos colegas manifestaron su desconfianza respecto a lo que conceptualizaban como un espacio seguro en medio de una cultura corporativa que valoraba la competencia. Uno de ellos, Javier, conocido por su pragmatismo, cuestionó la viabilidad de sus ideas. ¿Y si ser más abierto significa perder eficiencia? El tiempo es oro, lanzó con un tono desafiante. En ese instante, Ricardo sintió un vuelco en su interior. La duda que había intentado desterrar volvió a brotar. Su mente luchaba entre razonar con bases lógicas y clamar por su verdad. Sabía que podía ser fácil conceder ante la presión, pero decidió no retroceder. Entiendo tu perspectiva, Javier, pero la innovación también requiere valentía y apertura, respondió, la claridad emergiendo con cada palabra. Un lugar donde se valoren las ideas sin restricciones puede, de hecho, conducirnos a un camino más exitoso. Con constancia, comenzó a argumentar los beneficios de su propuesta, apoyándose en ejemplos de éxito en otras organizaciones. En el fondo, sentía como su autenticidad empezaba a reclamar su lugar, desafiando la ansiedad que intentaba silenciarlo. Cada intervención que hacía se sentía como una victoria en su búsqueda de autenticidad, aunque el peso de la desaprobación lo aplastaba momentáneamente. Los murmullos, las miradas escépticas, la presión por no ser suficiente, todo ello marcaba su piel como gladiador en un campo de batalla. Pero saber que estaba intentando algo significativo hacía que persistiera. Al final de la discusión, aunque aún había resquicios de resistencia entre sus colegas, por primera vez sintió que una chispa había encendido la posibilidad. Podía ver que el cambio no era inmediato ni fácil, pero su visión había sido plantada. Esa noche, sumido en una meditación más profunda que nunca, se confrontó de nuevo con la esencia de su ser. ¿Está mi valor determinado por la aceptación de los demás? La pregunta resonaba en su mente con una intensidad perturbadora. Al finalizar su meditación, decidió que los riesgos valían la pena, a una costa de sufrir rechazo. El desafío se intensificaba, pero no solo en el terreno profesional. Una confrontación interna se aproximaba. Ahí, en la penumbra de sus pensamientos, la jornada del día siguiente aparecía como una encrucijada decisiva. Estaba listo para transitar ese sendero, donde podría encontrar su verdadero potencial. O, dejando todo atrás, se conformaría con la seguridad del silencio. La tensión vibraba en el aire, y en su corazón, la inquietud por el mañana se combinaba con la expectativa. Lo que aún estaba por descubrir lo empujaba a un abismo de posibilidades, donde su autenticidad se convertiría en su mayor fortaleza o su mayor debilidad. La pregunta persistía: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por ser fiel a sí mismo? El día se dibujó en tonos grisáceos, reflejando la lucha interna que Ricardo experimentaba al despertar. Mientras se preparaba para enfrentar otra jornada en la oficina, la angustia se entrelazaba con su determinación. La meditación de la noche anterior había catalizado un foco de claridad, pero las sombras de la inseguridad comenzaban a anular su visión. Se repetía a sí mismo que cada paso dado hacia su autenticidad era un paso hacia la libertad, pero aún le inquietaba la posibilidad de represalias, de ser el blanco de las críticas. Al llegar a la oficina, la rutina seguía su curso,
pero Ricardo se sentía diferente, como un nuevo elemento que tambaleaba el equilibrio de su entorno. En lugar de dejar que sus pensamientos distorsionados lo arrastraran, comenzó a programar encuentros individuales. El objetivo era sencillo, escuchar a cada uno. Inició con Sofía, su colega más cercana, que siempre mostraba empatía. Durante el café, compartieron risas, pero Ricardo pronto desvió la conversación hacia el trabajo. ¿Qué piensas sobre la idea de crear un espacio para que todos aporten sus perspectivas en los proyectos?, preguntó con un tono casual. Sofía lo miró con sorpresa, pero su mirada reflejaba apertura. Creo que sería genial, pero me pregunto cómo podríamos hacerlo sin que parezca una pérdida de tiempo, respondió. Esa respuesta le mostró que había terreno fértil, y el intercambio se convirtió en un ejercicio invaluable de reflexión. Con cada conversación individual, la confianza de Ricardo comenzó a crecer, aunque no sin desafíos. Al hablar con Antonio, un escéptico por naturaleza, se encontró con la resistencia más fuerte. Eso suena idealista, Ricardo. ¿De qué sirve abrir espacios si no hay resultados?, cuestionó con escepticismo. La presión le atravesó el pecho como un peso. Antonio se había convertido en un antagonista inesperado. Pero en lugar de retirarse, armó su mente para el diálogo. Entiendo tus dudas, respondió Ricardo con calma, pero los resultados no solo son números, también son ideas. Si podemos crear un entorno seguro, eso puede traducirse en creatividad y por ende, en resultados tangibles. Con cada palabra, la tormenta interna que había sentido comenzó a disiparse. Era como si cada confrontación fuera un ejercicio de musculación emocional, fortaleciendo su espíritu, a medida que resonaban también las palabras de Javier. La cuestión de eficiencia se había convertido en un mantra que retumbaba en su mente. Necesitaba demostrar que una cultura de apertura no menospreciaba el rendimiento, sino que lo potenciaba. Reflexionó sobre cómo transformar su diversidad de ideas en una propuesta concreta que pudiera ser difícil de refutar. Decidido, comenzó a esbozar un plan para presentar sus ideas más claramente, buscando estadísticas sobre la creatividad en los ambientes laborales y ejemplos exitosos de empresas que habían realizado cambios similares. Fue entonces cuando una chispa de emoción lo embargó. Su visión podía ser más que un sueño etéreo, podía ser un proyecto real. Sin embargo, en esa edificación de confianza, el temor persistente lo acechaba. La incertidumbre sobre la respuesta del equipo a su próxima presentación lo mantenía despierto por la noche, reviviendo las dudas en cada rincón de su mente. Esa noche, un cristalino mantra emergió junto a su respiración. El crecimiento brota del desconcierto. Al llegar el día de su presentación formal, el aire era denso con nerviosismo. Había practicado en silencio frente al espejo, y su voz resonaba con una mezcla de convicción y temor. A medida que cada uno de sus colegas tomaba asiento, el eco de su propia duda se tornó ensordecedor. Se preguntó si estaba listo para el juicio de sus ideas, sus anhelos expuestos ante el grupo. ¿Qué pasaría si este fuera el momento en el que todo cambiara?, pensó, y mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que su autenticidad no era solo su fortaleza, era su salvavidas. Pero al observar las caras serias de sus colegas, sintió una vez más la densa cortina de la resistencia. El desafío no solo era presentar sus ideas, sino también desvelar su verdadero ser. Ese instante en el que debía decidir si dar el paso hacia la comunicación auténtica o retroceder a la zona de confort decidía no solo su futuro profesional, sino también quién era como persona. El reloj avanzaba, y las miradas escrutadoras de su equipo hacían intensificar la tensión en el ambiente. Era el momento de la verdad, y mientras el silencio se hacía presente, Ricardo se preparó para hablar, consciente de que lo que estaba a punto de compartir podría definir no solo su carrera, sino su esencia misma. Tendría el valor suficiente para ser fiel a sí mismo, aun cuando las dudas lo acechaban. La respiración de Ricardo se volvió más profunda, un intento por anclar la calma en medio de la tormenta que sentía en su interior. Ya no había vuelta atrás, tenía que presentar su propuesta y, con ella, una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Su mente revoloteaba entre las estadísticas que había recolectado y los peligros de abrirse a una crítica que podía ser devastadora. Voy a hablarles sobre una nueva forma de trabajar. No se trata únicamente de resultados numéricos, sino de crear un ambiente donde cada voz cuente, donde la creatividad pueda florecer. De repente, su voz, que había empezado con temblor, comenzaba a mostrar el destello de una nueva determinación. La sala permanecía en silencio, pero la tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de cortarse. A medida que avanzaba en su presentación, sintió que la ansiedad inicialmente ocultada se transformaba en energía. Se concentró en describir cómo la apertura y la inclusión habían permitido a otras empresas experimentar un renacer en sus culturas. Compartió historias de éxito, no solo del ámbito empresarial, sino de cómo dicha apertura había impactado vidas, transformando la forma en que se relacionaban como equipo. Pero mientras hablaba, la conexión más profunda que sentía no era con los datos, sino con su propia vulnerabilidad. Era un acto de fe, una entrega al riesgo de ser visto y,
posiblemente, juzgado. Se percató de que cada palabra no solo servía para explicar su propuesta, sino que también eran luces en un sendero que buscaba recorrer. Las caras serias en la sala parecían al principio desconectadas, pero gradualmente algunas comenzaron a mostrar interés. Sofía sintió en la distancia, el gesto le dio fuerzas. Al final del día, estamos todos en el mismo bote. Si uno se hunde, todo lo hacemos. Necesitamos construir juntos, reconocer nuestras diferencias como puntos fuertes en lugar de debilidades. Su voz resonaba a través de la sala, y Ricardo sintió que, al pronunciar cada palabra, iba desmoronando los muros de resistencia que había percibido inicialmente. Las miradas de Antonio y Javier eran ahora más contemplativas. La presentación avanzaba y el giro interno que había anticipado comenzaba a materializarse. Ricardo notó que había algo en la energía del grupo que había cambiado. El escepticismo que sentía antes se estaba convirtiendo en curiosidad. Sin embargo, a medida que cerraba su exposición, sabía que el verdadero desafío estaba aún por venir, la sesión de preguntas y respuestas. Lo que propongo es crear un espacio donde la innovación se sienta segura, donde el miedo al fracaso no sea un obstáculo, sino un paso hacia el aprendizaje. Las palabras fluían ahora con convicción, y a medida que finalizaba, sintió que una parte de sí mismo había sido liberada. Pero el aire se tensó de inmediato. Antonio levantó la mano. Aprecio la idea, Ricardo, pero ¿cómo podemos asegurar que eso no derive en una pérdida de tiempo en lugar de resultados? La pregunta resonó como una campana en su mente. Era un reto directo a su visión, a la esencia de su propuesta. Ricardo dio un paso hacia adelante. ¿Y si te dijera que las mejores ideas a menudo nacen de un espacio donde las personas se sienten cómodas compartiendo? Lo que parece tiempo perdido puede traducirse en soluciones innovadoras que jamás se nos habrían ocurrido. El diálogo se intensificó, y Ricardo no solo defendía sus ideas, estaba rompiendo barreras. Cada respuesta le devolvía un poco más de confianza, cada intercambio reforzaba su entrega personal. Sin embargo, a medida que la conversación se desarrollaba, la incertidumbre acerca del resultado real de su propuesta lo perseguía como una sombra. Mientras la discusión continuaba, sintió claramente que su lucha interna aún no se había resuelto por completo. Cada nueva respuesta de su equipo lo empujaba a las profundidades de su propia autenticidad. Si había algo claro, era que el verdadero desafío apenas comenzaba. Justo en ese preciso instante, una idea se incrustó en su mente, una posibilidad que nunca antes había considerado, y si el obstáculo más grande no eran ellos, sino él mismo. En un instante, la sala se volvió más que un espacio de trabajo, se estaba transformando en un campo de batalla donde su crecimiento personal y profesional se encontraban en juego. Ricardo se dio cuenta de que su autenticidad no solo impactaba a los demás, sino que también definía quién era al frente a su propio espejo. Era el momento de dejar de luchar con su reflejo y abrazar la persona que deseaba ser. Pero, tendría el valor para enfrentarse a su miedo más profundo, que no era solo la crítica, sino la posibilidad de fallar. Las respuestas estaban aún en el aire, y un nuevo dilema asomó en su mente: enfrentarse a Antonio y sus dudas o escapar hacia la seguridad de sus propias inseguridades. La decisión se avecinaba como un nuevo amanecer, trayendo consigo la urgencia de descubrir si podía sostener su propia verdad, incluso cuando las preguntas lo acechaban. El diálogo prevaleció en la sala, un intercambio fluido entre ideas y dudas. Ricardo se sintió como un navegante en medio de un océano turbulento, donde cada pregunta, cada crítica, se alzaba como ola imponente, lista para derribarlo. Pero en lugar de retroceder, empezó a ver esas olas como oportunidades para profundizar en su visión. La inseguridad que había sentido al principio comenzó a desvanecerse al mismo tiempo que se iluminaba su propósito. Antonio, con su mirada penetrante, continuó desafiando a Ricardo. Entiendo el concepto, pero la práctica es otra historia. Necesitamos métricas claras y resultados tangibles. Sin ellos, ¿cómo podemos justificar un cambio tan radical? Ricardo sintió que la presión aumentaba, pero en lugar de combatirla, decidió abrazar la vulnerabilidad. Tienes razón, Antonio. Las métricas son importantes. Pero lo que sugiero no es reemplazar los números. Es simplemente añadir una dimensión más a la forma en que contamos esa historia. Un equipo que se siente escuchado y valorado está más motivado, lo que se traduce en productividad. Las métricas lo reflejarán eventualmente. Podía realmente sostener esa afirmación en su corazón. Las palabras brotaron de su mente, pero su convicción no ocultaba la incertidumbre que lo socavaba. Lo que estaba defendiendo no era una simple idea, era un cambio en la cultura. Ricardo sabía que, si fracasaba, las consecuencias pesaban en su conciencia, y eso era un sentimiento que lo perturbaría mucho después de que las luces se apagaran. El intercambio se tornó más dinámico. Sofía, una de sus colegas más influyentes, intervino. Ricardo, estoy de acuerdo. Cuando las personas se sienten cómodas, se sienten libres para crear. Pero, ¿qué medidas tomaremos si alguien no está contribuyendo a ese entorno colaborativo? La pregunta era válida,
una espina en la que Ricardo tuvo que pincharse. Esa es otra parte de la transformación, establecer un sistema para que todos se sientan responsables. No solo de sus tareas, sino también de cómo impactan a sus compañeros. Necesitamos fomentar un espacio en el que la retroalimentación sea constructiva. Con cada respuesta, comenzó a visualizar no solo el panorama que deseaba alcanzar, sino cómo cada miembro del equipo tenía su lugar en él. Mientras la discusión avanzaba, Ricardo empezó a sentir que otro puñado de inseguridades se desmoronaba. Las voces de la sala lo impulsaban a afianzar su crecimiento y, por primera vez, miró a sus colegas no como críticos, sino como aliados en el mismo viaje. Pronto, la tensión se tornó palpable, y aunque las preguntas persistieron, el escepticismo había disminuido. Con cada respuesta y cada momento de reflexión, comenzó a trazar el mapa de su evolución, la transformación de un individuo por temor a ser juzgado a un líder dispuesto a enfrentar su propia voz interna, y así continuó la discusión. Cada interacción era un paso más hacia la consolidación de su verdad. A medida que el reloj avanzaba, tuvo una revelación interna. La verdadera batalla no solo se libraba en el ámbito de la gestión, sino también en un terreno más íntimo, como confrontar su miedo al fracaso. Este proceso de apertura no solo cambiaría la dinámica de su equipo, sino que también lo definiría a él, a sus aspiraciones y a su capacidad de influir. En un instante de reflexión, su mirada se posó en la ventana, donde la luz del sol comenzaba a declinar. El día no solo se desvanecía, también lo hacía la sombra de su inseguridad. ¿Qué pasaría si, al finalizar, su equipo no solo aceptara su propuesta, sino que también lo empoderara a abrazar su verdadera esencia? Esa idea mantuvo su mente en vilo, mientras la conversación seguía fluyendo. La sesión de preguntas y respuestas estaba llegando a su fin, pero un escalofrío le recorrió la espalda. No podía escapar de la sensación intensa de que había algo más en juego. Estaba realmente preparado para aceptar el impacto de sus ideas, incluso si eso significaba confrontar su peor miedo. La pregunta quedó flotando en el aire, preparando el terreno para una decisión inminente que podría cambiarlo todo. Tendría el valor de arriesgarlo todo por el propósito que había idealizado. La incógnita de su futuro le susurraba al oído, y el momento crucial se acercaba inexorablemente. La sala, que antes se percibía como un campo de batalla, comenzaba a transformarse en un espacio de colaboración. Ricardo respiró hondo, sintiendo como la confianza en su propuesta crecía como raíces firmes en un terreno bien cultivado. Era un momento crítico, un punto de inflexión que, al final de la jornada, lo llevaría hacia el siguiente nivel de su desarrollo personal y profesional. Después de dar una serie de respuestas decididas, sus colegas parecieron sopesar su perspectiva. Albert, un compañero conocido por su lógica implacable, rompió el silencio al plantear un nuevo dilema. Entiendo la necesidad de crear un ambiente colaborativo, Ricardo, pero eso solo funcionará si todos estamos alineados. ¿Qué haremos con quienes prefieren la competencia sobre la cooperación? La inquietud de Albert resonó en Ricardo como un eco de sus propias dudas. Era cierto que algunas personalidades eran más propensas a verlo como una oportunidad para trepar en lugar de contribuir. En ese instante, comprendió que su visión no podía limitarse únicamente a la motivación intrínseca. La cultura del equipo debía incorporar también un enfoque en la gestión de conflictos y la construcción de relaciones fundamentadas en la confianza. Sin embargo, el temor a perder su argumento lo invadió de nuevo. ¿Podría realmente influir en personas tan disidentes? Se enfrentaba a la creciente realices de que, para que su propuesta tuviera éxito, necesitaba un enfoque más estratificado y adaptado. Decidió aprovechar la ocasión. Albert, me parece que has tocado un punto crítico. Necesitamos diseñar un sistema que no solo fomente la colaboración sino que también permita reconocer y recompensar el trabajo en equipo, manifestó Ricardo, sintiendo como sus palabras comenzaban a liberar ese peso que llevaba consigo. El diálogo continuó fluyendo, pero ahora era más profundo, más productivo. A cada respuesta, cada inquietud, la visión de Ricardo empezaba a tomar forma, como un rompecabezas donde cada pieza encajaba en su lugar. Aunque aún sentía la presión de elevar su voz, también descubrió que sostenía una influencia significativa sobre sus colegas. Cada desafío lo obligaba a ser más preciso en sus razonamientos, a desglosar su propuesta en pasos concisos y ejecutables, algo que lo llevó a ocupar una posición más proactiva. A medida que la conversación avanzaba, la idea de la responsabilidad compartida cobró importancia. Pensó entonces en cómo su propia historia estaba entrelazada con la de sus compañeros, cómo cada uno enfrentaba demonios personales y profesionales. La validación que estaba en juego era un espejo de sus propias luchas, y de pronto tuvo un destello de claridad. Su propósito no era solo transformar el equipo, sino también inspirar a cada individuo a atreverse a confrontar sus propias resistencias. Al concluir la reunión, Ricardo no solo había defendido su propuesta, había comenzado a edificar un liderazgo más auténtico y conectado. La sensación de haber elevado la conversación a un nivel en el que todos participaban activamente lo llenó de una gratitud que no había anticipado. Sin embargo, la inquietud permaneció en el fondo de su mente. Aquella implementación requeriría no solo compromiso,
sino también la capacidad de sostener conversaciones difíciles en el futuro. La temida confrontación no había desaparecido por completo, estaba aún en su horizonte, mientras recogía sus cosas, notó la mirada de Antonio sobre él. Un gesto veloz, casi imperceptible, que insinuaba una nueva dimensión en su relación. Los desafíos interpersonales que habían entablado no solo habían provocado un cambio en él, sino que, quizás, también en su colega, a medida que se retiraba de la sala, un pensamiento inquietante comenzó a tomar fuerza, realmente había logrado lo que creía. La inquietud de no haber tocado el fondo de sus capacidades lo mantenía en vilo. Tenía que prepararse para la respuesta de su equipo, tenías que enfrentarse a la repercusión que sus ideas tendrían en su futuro. La incertidumbre de lo que vendría detrás de esa reunión se erigía como una sombra alargada y amenazante, la respuesta estaba llegando, la pregunta ahora era, ¿cómo manejaría la presión de lo que aún tenía que confrontar? El viaje de Ricardo estaba lejos de concluir, un nuevo desafío se cernía frente a él, uno que pondría a prueba no solo sus habilidades de líder, sino también su capacidad para ser genuino ante las inevitables resistencias que encontraría. Tendría el valor para atribuirse la responsabilidad que su visión requería. La decisión se aproximaba y, con ella, el verdadero límite de su voluntad empezaba a delinearse en el horizonte. El gran día había llegado. Ricardo se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de su ventana, una sensación de serenidad invadiendo su corazón. Durante semanas, había estado trabajando en su presentación ante la junta directiva, un momento crucial que podría definir su futuro. Si bien temía el fracaso, sabía en lo profundo de su ser que el verdadero riesgo consistía en dejar que sus miedos lo dominaran. Con determinación, se preparó, utilizando las enseñanzas estoicas que había integrado en su vida diaria. Cada afirmación que había escrito en su diario resonaba en su mente, el desastre es la oportunidad de aprender y crecer. Esta vez no se dirigiría a la audiencia solo como un empleado, sino como un líder con una visión clara y auténtica. Había creado un plan no solo para presentar, sino para mostrar cómo su propuesta sobre abrir espacios de colaboración y fomentar la inclusión podía transformar la cultura de trabajo. Cuando llegó a la sala de juntas, pudo sentir la tensión en el aire. Cada miembro del comité tenía expectativas, algunas de ellas inalcanzables. Sin embargo, esta vez no buscaba su aprobación. Se enfocaba en ser fiel a sí mismo y a su visión. Con el corazón latiendo fuerte, se puso de pie y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron de su boca con una claridad que nunca había experimentado. Habló de crear un entorno donde cada miembro del equipo pudiera aportar sin miedo al juicio, donde las ideas innovadoras pudieran surgir de la colaboración y no de la competencia. Sus colegas lo escuchaban atentamente, algunos levantaron las cejas en señal de curiosidad, otros parecían escépticos. Pero Ricardo no iba a dejar que eso lo desanimara. Presentó datos concretos que respaldaban su bien estructurada propuesta, citando ejemplos de empresas que habían experimentado un despegue significativo al adoptar este enfoque. Mientras avanzaba, notó que la atmósfera cambiaba, la tensión se convertía en interés genuino. La primera pregunta llegó de Javier, uno de los más críticos del equipo. Ricardo, lo aprecio, pero ¿cómo planeas medir el retorno de esta inversión en tiempo y recursos? Cuestionó con cautela. Era un desafío, pero no se sintió intimidado. En lugar de titubear, recordó la práctica de escuchar que había cultivado. Me alegra que lo mencionen, respondió, las métricas son esenciales. No estoy sugiriendo abandonar la eficiencia, sino complementar nuestras evaluaciones con indicadores de bienestar y creatividad. Un entorno saludable promueve la productividad. Lo que propongo es un ciclo en el que, al priorizar nuestras interacciones, constatamos un incremento en los resultados a largo plazo. Las discusiones se volvieron cada vez más fervientes y, mientras respondía a preguntas difíciles, sintió que su propia confianza crecía. Hablaba con pasión, y en ese momento, no solo defendía una idea, estaba luchando por la cultura que quería instaurar. Cada vez que alguien le cuestionaba, sus respuestas no eran solo defensivas, eran genuinas, llenas de su deseo de ver a su equipo prosperar y encontrar satisfacción en su trabajo. Finalmente, la sesión de preguntas y respuestas terminó, pero no sin una última intervención de Antonio, el más escéptico de todos. Tu idea es interesante, pero necesitamos resultados tangibles o no podremos implementarla. Esta vez, Ricardo respiró profundamente, sabiendo que esta conclusión no significaba el final, sino el comienzo de algo más grande. Entiendo tus preocupaciones, Antonio. Lo que propongo es un pacto. Mediremos el progreso en incrementos trimestrales y ajustaremos la estrategia conforme sea necesario. No espero que esta idea funcione de la noche a la mañana. Pero creo que juntos podemos hacer de este un espacio donde cada uno se sienta impotente y empoderado a la vez. Al final de la reunión, sus colegas comenzaron a intercambiar miradas significativas y mutuas reflexiones. Era evidente que la conversación había abierto un nuevo diálogo sobre cómo trabajar de manera más efectiva juntos. El equipo pudo ver en Ricardo no solo a un compañero de trabajo,
sino a alguien que estaba dispuesto a desafiar la cultura corporativa de la que habían formado parte. En su mente, la leve brisa de esperanza había comenzado a soplar con fuerza. Cuando dejó la sala, un colega se acercó a él y le dio la mano. Ricardo, muchas gracias por compartir tu visión. Admiro tu valentía. Las palabras dieron un giro en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una satisfacción profunda. Se rendía a la posibilidad de efectivamente estar creando un cambio. Había conquistado sus miedos más oscuros. A medida que los meses pasaron, su propuesta se convirtió en una realidad. Las reuniones se transformaron en un espacio donde todos podían compartir sus perspectivas y así, la productividad y la moral del equipo incrementaron. Nunca olvidó las lecciones de su viaje, los momentos de autodescubrimiento y el poder de la vulnerabilidad. Ricardo, ahora confiado y seguro, sabía que había abrazado su autenticidad en un entorno que antes lo había intimidado. Había podido materializar sus ambiciones y, en el proceso, encontrar su esencia. Su jornada de transformación personal fortaleció no solo su carrera, sino que le permitió dejar un legado de inspiración e innovación para su equipo. Había demostrado que ser fiel a uno mismo era la clave no solo para el crecimiento personal, sino también para el éxito profesional. Con una sonrisa, Ricardo cerró su diario por última vez aquella tarde. Había culminado un capítulo, pero sabía que la historia apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse futuras historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este alentador final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Escuchen con atención, solo los verdaderos fans de historias de éxito personal entienden la importancia de apoyar el canal mediante estas acciones.